Doncs bon dia, avui som a la novena entrevista de l'Ideal, que en aquest número el dediquem sencer al POUM, al Pla Urbanístic Municipal, però no només al POUM, sinó al futur de les ciutats mitjanes com és Lleida. I per fer aquesta entrevista tenim amb nosaltres al doctor Ezquiaga. Doctor Ezquiaga, muy buenos días. Hoy conversamos con usted, doctor arquitecto, licenciado en Sociología, una combinación poco habitual que explica su mirada integral sobre la ciudad y el territorio. Profesor titular de urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde el año 95, Ezquiaga ha combinado a lo largo de su trayectoria la docencia y la investigación con una intensa práctica profesional y responsabilidades públicas, como la dirección del Planeamiento y Urbanismo de la Comunidad de Madrid o el decanato del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Es defensor del urbanismo entendido como proyecto de ciudad y como una herramienta de transformación social, y ha reflexionado ampliamente sobre la necesidad de superar el paradigma del crecimiento, afrontar el cambio climático, reforzar la cohesión social y situar la salud y el bienestar en el centro del planeamiento. Esta trayectoria le valió, entre otros reconocimientos, del Premio Nacional de Urbanismo el año 2005. Esta entrevista queremos aprovechar el debate que hay en la ciudad de Lleida sobre el nuevo POM, pero sobre todo sobre el futuro de la ciudad. Y le pedimos, es un honor para nosotros que usted nos pueda dar esta entrevista, su visión sobre algunos de los principales retos del planeamiento contemporáneo, no solo situado en Lleida ciudad, que el debate seguramente deberá ser de las personas que también viven el día a día, sino su mirada de cómo debería ir una ciudad media como la nuestra. Así que vamos a empezar, si le parece bien. Usted defiende que el urbanismo no es solo una técnica de regulación del suelo, sino un proyecto de ciudad con implicaciones sociales, ambientales y políticas. Y entonces la primera pregunta o reflexión sería, ¿qué principios considera que hoy son irrenunciables a la hora de imaginar un futuro de una ciudad media como lo sería Lleida? Pues yo diría que el giro copernicano es que los planes nacieron de la necesidad de tener un anticipo, un futuro racional y previsible, ¿no? de los momentos de cambios de nuestras ciudades. Hay que recordar que el planeamiento tiene, 75 años de antigüedad en el conjunto del Estado, ¿no? Nació de esa necesidad de oponer racionalidad a caos. Yo creo que hoy en día le tenemos que pedir más cualidades, ¿no? En primer lugar, si lo pensamos bien, el planeamiento, los planes urbanísticos que nos parecen como algo un poco técnico y alejado de la vida cotidiana, ¿no? Son casi la única herramienta que los ciudadanos tienen a través de sus ediles, de sus concejales, de sus representantes, ¿no? Para influir en su medio ambiente. De otra manera, sería una fuerza ciega de la cual nos enteraríamos según las cosas ocurrieran, ¿no? No hay ninguna sociedad democrática de las que conozcamos, incluso cuando se dice no, en tal ciudad, en tal país no hay planeamiento. No es cierto. Desgraciadamente el planeamiento sí separa a los países desarrollados de los países emergentes o los países con una menor cultura democrática, ¿no? Pero en los que existe una cultura ciudadana, una cultura de voz de la gente, ¿no? El planeamiento suele ser el vehículo a través del cual esa voz se puede plasmar en la idea de ciudad, ¿no? Y ahí entran muchas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de ciudad queremos tener? ¿La queremos orientar al turismo? ¿La queremos orientar a la industria, a la agricultura? ¿Queremos crecer? ¿No queremos crecer? Hay muchas opciones en ese sentido, ¿no? En el caso de Lleida y las ciudades medias, ¿no? Hay una problemática especial, ¿no? Siempre hemos pensado, los arquitectos, los urbanistas, sin ninguna duda, que las ciudades medias son las ideales, ¿no? Y de hecho, en América Latina hay un programa del Banco Interamericano que está orientado a las ciudades medias. Viene a decir, las metrópolis ya se nos han desbordado, ¿no? Entonces todavía podemos corregir todo lo que no se pudo hacer en las grandes metrópolis, en las ciudades medias, ¿no? Y efectivamente eso es así, ¿no? Pero en los últimos tiempos nos estamos encontrando con una nueva realidad, y particularmente en España, ¿no? Es el hecho de que cada vez más el conjunto del Estado está moviéndose a varias velocidades. Es decir, que hay ciudades que están perdiendo o están estancadas o incluso en pérdida de población, y otras que siguen recibiendo emigración y que tienen un crecimiento importante, ¿no? En el conjunto del Estado, principalmente tenemos como áreas de ese tipo el entorno de Barcelona, obviamente, pero el entorno de Valencia, casi hasta Alicante, el entorno de Málaga, ¿no?
y Madrid, ¿no? Y luego en menor grado Murcia, Zaragoza, Sevilla, el País Vasco, sí. ¿no? Que están en una situación o de crecimiento leve o de cierta estabilización, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Pero en el resto de España realmente lo que estamos viviendo, y también se verifica en Cataluña, es una disminución o pérdida de población de las ciudades medias y pequeñas. A veces cuando se habla del vaciamiento del territorio, etcétera, la opinión pública tiende a creer que esto es el paso del campo a la ciudad, ¿no? Ese ya se hizo hace muchos años. Claro. Ese se hizo lo hizo la generación anterior, sí, de nuestros abuelos, ¿no? Esos son los que emigraron del campo a la ciudad, ¿no? Y de nuevo, pues a algunas de estas áreas metropolitanas, pero pensemos en los grandes centros industriales de Cataluña, ¿no? Igual que en el País Vasco, Madrid, etcétera, ¿no? Ahora es distinto, es que las oportunidades de empleo muy cualificadas están cada vez más concentradas en pocos sitios, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo veo un nuevo desafío importante para las ciudades medias, ¿no? Que es el tema de tienen todas las condiciones para que la vida sea de altísima calidad. La ciudad de los 15 minutos es de los 5 minutos. De los es decir, los servicios que tenemos ahora mismo, empezando por los de salud y acabando por educación, ¿no? Son óptimos en ciudades medias. No podemos decir que haya una desigualdad territorial fundamentalmente en cuestión de vivir en una ciudad media o una ciudad metropolitana, ¿no? Pero las oportunidades de empleo sí se notan. Entonces hay que reenfocar la cuestión hacia la generación de oportunidades de actividad económica, ¿no? Y esto, desgraciadamente, el urbanismo puede tomar conciencia, pero no lo puede materializar por sí mismo, ¿no? Se necesita una política de ciudades, se necesitaría a nivel, diría, de toda España, de todo el Estado, pero a nivel también de la propia Cataluña, una política que diga, bueno, ¿se acuerdan cuando hablaban de la macrocefalia barcelonina, ¿no? Que organice el territorio de tal manera que pueda haber oportunidades de actividad y de empleo de calidad en todos los sitios, porque estoy convencido de que sí lo hay, además y con la tecnología ayuda, ¿no? El teletrabajo ayuda y la formación es ahora mismo excelente en cualquier sitio, ¿no? Es lástima que los jóvenes en busca de oportunidades tengan que moverse a pocos sitios, ¿no? Incluso a veces ocurre que España se les queda pequeña y que según el tipo de especialidad que tengan tiene que moverse a Alemania, a Francia, a Estados Unidos o a Inglaterra, ¿no? Entonces, este es una realidad nueva, ¿no? Sin embargo, si pasamos revista a todas las otras ítems, ¿no?, importantes, ¿no? Ahora mismo, como muy bien has dicho, yo pienso que uno de los indicadores más importantes para ver la salud de una ciudad es la salud de sus propios habitantes, ¿no? Es decir, que en gran medida, como las enfermedades contemporáneas son de estilo de vida, y nuestro estilo de vida es urbano, ¿no? Van a depender en gran medida de cómo sea nuestra ciudad. ¿Tiene un espacio público donde nos encontremos fácilmente con otras personas o nos sentiremos aislados, ¿no? ¿Estaremos condenados a tener que ir en automóvil o en medios de transporte mecánicos largas distancias? ¿Dedicaremos un tercio de nuestro día a movernos en transporte público o en automóvil o no? ¿Tenemos todo lo que necesitamos a pie de casa, desde la farmacia al colegio, ¿no? Como nos dimos cuenta en el COVID, ¿no? Lo importante que era aquello, ¿no? ¿O no? Y en las ciudades medias tipo Lleida tenemos todos estos ítems en punto de excelencia, ¿no? En ese sentido daría solamente las cuestiones relativas a la actividad económica y al empleo, ¿no? Serían las que estarían pendientes. Ahora hablábamos de la necesidad de superar el paradigma del crecimiento y usted habla mucho de superar el principio de finitud de suelo, finitud de recursos y del crecimiento demográfico. Hablamos de que en este modelo de ciudad, ¿cómo se debería sustituir esa lógica expansiva para afrontar realmente estos retos sociales y ambientales actuales? Fundamentalmente es pasar a hacer una transición cualitativa. Ahora se habla mucho de la transición energética, pero también yo hablo de la transición urbana, ¿no? Una transición que fundamentalmente enfatice los temas de calidad. Yo diría que en una ciudad media, pero con historia, tiene una nota muy alta, Lleida sin ninguna duda, en los tres elementos fundamentales. Podríamos decir, la buena adaptación a su lugar geográfico, ¿no?
todavía reconocemos la geografía, Sí, la totalmente. topografía, ¿no? Sí. En la ciudad. El tema de la historia y de la del identidad patrimonio, desde el punto sí. de vista del patrimonio, ¿no? Y el tema de la identidad, ¿no? Es decir, si la ciudadanía como tal se identifica, ¿no? O vive una sensación de desarraigo, ¿no? O se identifica con su lugar, con su ciudad, ¿no? Y yo creo que esos 3 puntos, ¿no? Sin ser especialista en Lleida, Sí, 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 sí. conozco suficiente como para haberlo visto. Desde hace muchas décadas estoy conociendo y recuerdo asistiendo a temas interesantísimos como cuando se construyó el ascensor A la a la Seubella. Sevilla. Fueron proyectos muy emblemáticos, Sí. diría, para toda España en Sí, aquel sí, sí. instante, ¿no? O sea, Lleida fue una ciudad que marcó mucha pauta también en hacer bien las cosas, ¿no? Ahora tenemos, digamos, problemas distintos, como ya he dicho, ¿no? Fundamentalmente, yo diría que en una ciudad media, los problemas de envejecimiento y en relación con la infancia siguen estando pendientes, ¿no? Diríamos que el urbanismo ha avanzado mucho en la perspectiva feminista, ¿no? Sí. O la perspectiva de género, ¿no? Hoy por hoy ya tenemos muy claro que no se utiliza el transporte ni el espacio público, que hay desde esa mirada de género, ¿no? Pero nos falta, estamos muy atrasados todavía, estamos como Sí. antes de esa visión feminista en tema mayores y en tema niños. Quizá porque no eran un gran problema, ¿no? Ahora el tema de mayores es muy importante, la movilidad reducida es muy importante. En ciudades más grandes, el tema de las personas que quedan enclaustradas en sus casas porque sí. por no tener ascensor, Sí. es un drama, o que no salen a la calle porque no hay bancos cada 50 metros y por tanto pueden sí. hacer un recorrido de 100 metros y volver al portal, Sí, ¿no? sí, Porque sí. necesitan y que podrían hacer kilómetros si pudieran tener cada 50 metros un lugar donde parar, ¿no? Claro. Parecen cosas muy obvias, ¿no? Lo mismo diríamos con los niños. En Lleida probablemente es más sencillo porque las escuelas están más cerca de las casas, ¿no? Pero en general en las ciudades grandes el tema, miremos lo que ha tenido que hacer Barcelona, crear áreas Sí, estanciales específica. al Sí, lado sí, sí. de las escuelas, ¿no? Es Sí. un tema que se venía haciendo en toda Europa, ¿no? Porque ya la ciudad no es tan amable para los críos, ¿no? En gran medida, precisamente por el tema del tráfico y el dominio del automóvil privado, ¿no? En Sí. nuestras calles se ha convertido en más hostil, ¿no? Es decir, ahí tenemos... Pero en relación con el tema del crecimiento y de la estabilidad, hemos entrado en otra dinámica nueva. Hasta no hace tantos años, una década, yo me atrevería a decir que parecía claro que el conjunto del Estado estaba en una cierta estabilización demográfica, ¿no? Incluso las grandes ciudades estaban o bien estabilizadas o bien incluso en algún punto regresivas. O sea, pensar que Madrid en los años 70, por ejemplo, perdía población, ¿no? Es decir, que llegó a como un pico de 3 millones y pico y luego bajaba, no llegaba. Desde hace no tanto, digamos, desde que salimos de la crisis, de la burbuja, ¿no? Inmobiliaria y financiera, ¿no? De 2008, ¿no? Y luego el COVID, ¿no? Casi desde el COVID para acá, ¿no? Se está produciendo un repunte importante demográfico de población y en gran medida basado sobre la inmigración, Sí, ¿no? sí. Entonces, este tema nos vuelve a plantear una cuestión que parecía que no era tan candente, que es la de la vivienda, ¿no? Correcto. Y además se ha juntado con otro problema grave, y es que justo este exceso de demanda, la afluencia de inversión a la vivienda, al sector de la vivienda, ha producido esta escalada de precios, ¿no? Que ha generado dos problemas. Uno, del que todo el mundo habla, Sí. que es, podemos decirlo simplemente, es que nuestros hijos no pueden comprar una vivienda, Sí, ¿no? sí. Que era lo que en teoría estaban, Sí. y que tampoco hay una oferta de una vivienda de alquiler asequible, ¿no? Y que Y que es la principal desigualdad. exacto, y Antes que una esto- familia con estudios era el ascensor social exacto, y hoy en día casi lo que es determinante es si tus padres pueden proveerte de una vivienda o no. O Es no. lo que te hará Sí. que puedas salir a jugar con unas ventajas que con otras. Y esto es en este momento es un uno de los elemento retos y en Lleida también, porque somos una de las ciudades tensionadas a nivel de vivienda. Y una de las dudas que también tenemos en el planeamiento es, ¿debemos ir creciendo hacia afuera? O los barrios que tenemos dentro de la ciudad, que cada vez son más viejos, que en estos momentos también están ocupados, por lo que comentaba,
básicamente Ujú. por personas migradas, porque no ha habido una rehabilitación, no ha habido una política de rehabilitación activa y por lo que son muy viejos y están en muy malas condiciones. ¿Hacia dónde debe ir también, ¿no? La Sí. ciudad en este, o debemos combinarlo como... Me temo que habrá, para afrontar el problema, incluso en ciudades más estabilizadas a nivel de población como Lleida, habrá que combinar ambos temas. Y en el caso de las áreas metropolitanas que antes mencioné, ¿no? Sí, Necesariamente van a tener otra vez que generar vivienda vivienda nueva. social. Sí. ¿Por qué? Porque claro que la regeneración urbana es imprescindible, pero es que vamos a tener dentro de poco millones de viviendas Sí, sí. en unas condiciones deficientes, ¿no? Pero pensemos que en la regeneración urbana casi todas esas viviendas tienen habitantes. Sí, Por sí, tanto, están viviendo, cuando se, malviviendo en claro, cuando algunos se momentos. regeneran, no se produce un stock de vivienda adicional, ¿no? Provisional, digamos. No, dices, no, mire, hemos regenerado este barrio, hemos realojado estupendamente a sus habitantes y además hemos logrado producir varios miles más de viviendas, ¿no? En algunos casos, porque ya las densidades son intermedias o razonables, ¿no? En otros casos no hay suelos vacantes, ¿no? Desde luego, si hay suelos vacantes, la regeneración más inteligente es rellenar agujeros, rellenar huecos. Es la mejor manera de densificar, no es subir alturas, es no dejar Rellenarlo. agujeros vacíos, discontinuidades en la ciudad. Esa es la óptima y es la que da más densidad, ¿eh? Sí. Cuando miramos el plano siempre emblemático de Barcelona capital, ¿no? Sí. Claro, lo que vemos es que la densidad no se consigue con rascacielos como en Manhattan, ¿no? Pero tiene una densidad altísima gracias a ocupar todo el territorio, ¿no? Quitando los espacios públicos, los parques claves, ¿no? Entonces, ese tema es importante porque ahora tenemos como la cabeza dividida. Por una parte, apostamos por la regeneración y salvar la ciudad existente, y por otra parte, sobre todo en estos ámbitos que vuelve a haber crecimiento, nos encontramos con que no va a ser suficiente el regenerar solamente el suelo para producir el stock necesario, ¿no? Y ahí es donde está el tema de que, en general, el problema que se suele referir es el problema de la población joven española. Pero realmente casi 2/3 de esas nuevas viviendas las necesita la población migrante. Entonces, este tema plantea también otro debate importantísimo, sí. ¿no? Que debe hacerse con sentido común y, desde luego, sin a prioris, digamos, ideológicos en el tema de la migración, ¿no? Porque, sobre todo en el caso de España, que la migración es en términos generales latinas, pensemos que somos nosotros de vuelta. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cuántos de nuestros abuelos, bisabuelos sí. no migraron a América? ¿Cuántos de ellos? Tal? Es decir, es un tema, y la otra reflexión es en qué medida esto es armonioso, se integra bien en el crecimiento y el desarrollo económico, ¿no? O en qué medida puede tener también efectos negativos sobre el desarrollo económico. Yo creo que en términos generales es positivo, ¿no? Positivo. Pero nos plantea un tema que pocos sociólogos Sí, reclaman, pero sí hay algunos que lo reclaman, ¿no? Sí. Que es la idea de decir, miren, nuestros jóvenes empiezan a estar muy mal alojados, pero es que la población migrante está muy, muy catastróficamente alojada, ¿no? Ya no es un joven por habitación, es una familia por habitación, ¿no? Entonces, esto nos va a obligar de nuevo a plantear algo que los 80 asumíamos con naturalidad, que era que había que hacer nuevos barrios de vivienda asequible. Claro, eso es lógico. Es decir, claro que se necesitan nuevas viviendas. La de lujo y ese mercado funciona solo, no hace falta que nos ocupemos ni en los planes generales, ni en... esto... Porque es un mercado, pero es un mercado muy acotado, ¿eh? Es decir, al final sí tiene un efecto dominó sobre el resto, porque en la medida, no sé, que una clase media muy acomodada podía aspirar a estar en el ensanche de Barcelona y que ahora resulta que extranjeros miran el ensanche y entonces ya tienen que mirar otro sitio que a su vez va desplazando, ¿no? Y en última instancia ya resulta que nuestros jóvenes no tienen hueco, ¿no? Y al final están ya alojados a muy lejos o directamente a quedarse en casa, ¿no? Entonces ahí ese tema de la vivienda a mí me preocupa particularmente en este momento porque tiene un efecto a su vez colateral sobre otros dos aspectos importantes. Uno es que se retrasa mucho la edad de emancipación y en este momento a nivel del conjunto del Estado somos campeones en la Liga Europea de retraso de edad de emancipación, y por otra parte tiene repercusión también obviamente en el tema de la natalidad, ¿no? Es decir, ¿qué hogar, aunque quisiera tener hijos, no puede? Vuelve a parecer que
generar una familia, un hogar con hijos, es un lujo. Es un lujo. Es un lujo y eso es quizás, digo, lo menos democrático que puede ocurrir. Exacto. Pensar que el poder, para muchas personas, eso no es una obligación, evidentemente, tener hijos, para nada. No, pero Pero si es una vocación, no puede haber una cortapisa económica, ¿no? Y ahí es, de nuevo, no hay suficiente ayuda, no hay suficiente... De la misma manera que yo reclamaría una visión de Estado del conjunto de las grandes capitales, etcétera, para plantear una más inteligente priorización de los recursos, sí. ¿no? De tal manera que la mayor parte de las ciudades medias, porque Lleida es una ciudad fantástica, pero he tenido ocasión de trabajar en Cuenca, y es una ciudad, son ciudades muy buenas para vivir, ¿no? O Palencia o Segovia, ¿no? Todas ellas un patrimonio mundial, todas con valor histórico, una identidad, etcétera, ¿no? Que resulta que se están quedando rezagadas sencillamente porque está hiperconcentrado toda la inversión y todo el desarrollo en muy pocos sitios. En muy pocos sitios. Vamos a cambiar un poco de tema, aunque todo está muy relacionado, porque el tema de la vivienda nos ha llevado muchísimo nuestra atención, pero Lleida también decimos que es una ciudad que hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano, y que cada vez los extremos son más extremos, y en verano pues hemos llegado a temperaturas el verano pasado muy altas, ¿no? Y se ha empezado a hablar por primera vez de los refugios climáticos, de la necesidad de volver a poner verde en las calles, de la salud y el urbanismo, de la cohesión y el urbanismo, de cómo debemos repensar los equipamientos, las zonas verdes. También me gustaría conocer su visión, que usted ha trabajado mucho, ha estudiado mucho sobre este tema, por lo que respecta no solo a nivel técnico, ¿no? Sino cómo deberíamos reimaginar o hacia dónde deberíamos ir las políticas para mejorar la salud de nuestros ciudadanos. Sí, no cabe duda de que los enemigos de la salud son los que hemos mencionado antes, el sedentarismo, la mala calidad del aire, ¿no? Pero además de estos hay algunos, como estos, los golpes de calor, ¿no? O incluso, ¿no? los cambios bruscos, digamos, con momentos de terribles heladas, ¿no? En general, un elemento nivelador, ¿no? y fácil de arbitrar es el tema del verde, ¿no? Difundir lo máximo posible, es decir, ni un solo hueco en la ciudad sin un árbol, ¿no? Un potencial, ¿no? Tanto en las calles como, digamos, en lo que puede ser hasta solares, ¿no? Pequeños patios de manzanas, es decir, donde pueda un pequeño espacio libre, ¿no? En ciudades medias y en el caso concreto de Lleida, en donde tiene la importancia del río, la importancia de la topografía, etcétera, es muy importante, por así decir, la conexión con el campo. Todavía es posible eso, ¿no? Si estuviera hablando de Barcelona, pues no lo mencionaría, aunque tiene la bendición de tener Collserola bastante cerca. Eso es una suerte bárbara, ¿no? Pero en otras es más difícil, ¿no? Tener dedos verdes que conecten el campo y la ciudad, el interior de la ciudad, el muy interior, es decir, corredores verdes, no hace falta que sean grandes corredores, ¿no? Pero que sí que logren, es decir, que si me pusiera yo a caminar o a correr, ¿no? Desde el propio centro pudiera salir hasta periferia, hacer recorridos, volver a entrar al centro, ¿no? Parecen cosas insignificantes, pero son muy importantes, ¿no? Y en general ahora estamos hablando ya no de zonas verdes, sino de infraestructura verde, ¿no? En parte hay que decir que es un poco para competir con las infraestructuras duras, ¿no? Las grises, ¿no? Parece que son las únicas poderosas, ¿no? Las carreteras y las grandes infraestructuras lineales, ¿no? Pero el verde es hoy por hoy muy importante, ¿no? Y hay que seguir ejemplo, digamos, por no ir muy lejos, ¿no? Ciudades como Vitoria, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Que realmente ha ido construyendo, pues sí, parques que ya tenía, áreas verdes de nueva creación, zonas agrícolas en cultivo privado, pero que forman un conjunto armonioso, ¿no? Que cuando se ve como un conjunto integrado, pues es una zona verde. Lo importante es buscar una manera también de meterlo lo más posible dentro de la propia ciudad. Sí, este es un poco, yo creo que diría, en relación con este tema. Ahora bien, esto también ayuda al tema, sobre todo, de los golpes de calor, ¿no? Y esta idea de refugio climático, ¿no? Que últimamente pues, es casi un sitio público con aire acondicionado, ¿no? Exacto, en este momento sí, pero, pero también se han planteado... Pero podría ser una plaza, ¿no? Exacto, porque el río, es decir, también hay muchas pasarelas y los puentes
Claro, en el momento de máximo calor, a las 3 del mediodía, un día de agosto, es prácticamente imposible pasarlo. Entonces también se están planteando el renaturalizar o poner verde también en estas infraestructuras de asfalto Sí. que hay encima del río para poder mitigar también de manera natural un poco el que son las ciudades. Y ahora mismo hay bastante más éxito en poder, digamos, tener plataformas verdes encima de, digamos, de aparcamientos, de puentes. Esto hasta hace poco no era factible, ¿no? Pero bueno, aquí mismo en Madrid ha tenido éxito el tema de cubrir el río y realizar un parque con grandes árboles, ¿no? Vale. Digamos que había una duda de que esto fuera factible y Sí. ocurriera, ¿no? Yo creo que ahora mismo la tecnología, si se diseña desde el origen, lo permite, ¿no? Y eso permitiría también que en el futuro plazas incluso que se han dedicado a aparcamiento, ¿no? Y que por tanto son relativamente desoladas y crudas, ¿no? Pues puedan recuperar el tema de tener arbolado de cierto porte, ¿no? Estoy pensando no palitos, sino Sí, sí. realmente algo mejor, ¿no? Lo más importante en el caso de Lleida, yo creo que la batalla va a estar más en la periferia inmediata, en el sentido de ahora mismo hay suficientes vacíos, ¿no? Para dirimir bien, y eso el plan de ordenamiento puede ayudar, ¿no? Cuáles podrían convertirse en corredores verdes y cuáles, sin embargo, pueden albergar nueva vivienda, ¿no? De tal manera que tuviéramos esas dos condiciones, ¿no? Áreas no deshilachadas, digamos, más compactas, que sean A nivel densas, vivienda, sí. pero al mismo tiempo ciertos corredores, Ciertos ¿no? corredores verdes. Esto ya lleva mucho tiempo en el urbanismo, ¿no? Desde que Copenhague hizo un plan, había crecido en función de las carreteras en forma de mano, ¿no? Y dijeron, bueno, pues en lugar de rellenar los dedos, ¿por qué no convertimos esos huecos en las zonas verdes que lleguen hasta el centro de la ciudad, ¿no? Fue un acierto en los años 50, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que todas las ciudades empezamos a entender que a veces esos corredores fluviales que llegaban hasta el centro y que a lo mejor hace muchas décadas hubiéramos entubado, ¿no? Sí. Ahora mismo consideramos que eso es Sí. una Un opción privilegio, bárbara y que realmente lo que hay que hacer, bárbara equivocada en el sentido de entubarlos o artificializarlos, ¿no? Que realmente cuanto más podamos renaturalizar, mejor. Mejor. Ya vamos terminando, si le Sí. parece. No hay, el urbanismo sin la participación no es urbanismo. Y uno de los debates también es cómo debería ser esta participación, que realmente está arreglada por la ley Sí. y que hay unos procesos pues, de información pública, de avance que se deben hacer. Pero sí que la sensación es que la ciudadanía, aunque el ayuntamiento muchas veces hace mucho esfuerzo en que se difunda, no participa realmente en ese futuro, ¿no? Y entonces, ¿cómo puede ser legítimo? Esa es un poco también nuestra duda, Sí. ese planeamiento que no tiene su base democrática, más allá que evidentemente la base democrática la pueden dar los concejales cuando emiten su voto en el Pleno, ¿no? Pero ¿cómo deberían ser estos nuevos planeamientos, sobre todo desde el punto de vista de la participación ciudadana? Yo diría que para arrancar es no circunscribir la participación a contrastar con la opinión pública un documento ya acabado, ¿no? Incluso aunque sea un avance, que es todavía una idea de ciudad, sino casi empezar a entender y conocer lo que la gente opina desde el primer momento, ¿no? Ojo, porque las técnicas para conocer la opinión de la gente y de la opinión pública, digamos, son muy variadas, ¿no? Es decir, puede decir, pues hacer encuestas no es democrático. Pues puede ser si se hace con la intención de conocer de verdad la actitud de las personas que piensan, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando se han hecho encuestas sobre las personas que creen que es urbanismo, ¿no? En general había una cierta propensión a entender que el urbanismo era más bien urbanización. Era cuando realmente se hormigonaba, ¿no? Sí. Y que el urbanismo no existía como un hecho previo, ¿no? Ahora mismo todavía me temo que cuando se pregunta la opinión de la pública sobre el urbanismo lo tiene asociado a lo inmobiliario o todavía peor a la irregularidad, ¿no? Sí. Esto es un tema que todavía arrastramos y que yo creo que nos divorcia de la opinión pública. Totalmente. Porque la opinión pública tiende a pensar que es una decisiones de muy pocos, ¿no? Que es donde se están dirimiendo intereses económicos, ¿no? Y que ellos están ajenos, ¿no? Y que no van a poder influir y no es así, ¿no? La verdad es que un plan urbanístico, si supiera la opinión pública el poder que tiene, ¿no? Sobre el futuro de la ciudad, realmente estaría mucho más interesada en poder poder participar. opinar, porque realmente
no tiene ningún condicionante previo que no es realmente digamos, el buscar las soluciones más adecuadas para el conjunto de la población. Por tanto, yo haría una combinación al comienzo, no necesariamente, no solo encuestas, por supuesto, pero yo también creo en las encuestas, como sociólogo. Hay algunos aspectos de la vida social y personal que la encuesta recibe o recoge bien, ¿no? No todos, porque muchas de nuestras opiniones se forman en grupo y se forman en interacción, ¿no? Sí. Y esa de la encuesta no lo capta bien, ¿no? La encuesta acierta sobre todo cuando analiza mercados y cuando analiza propensiones de voto, algunas cosas muy que concretas, son momentos bastante semejantes, sí, de decisión individual, pero si estamos hablando de qué necesita mi calle, qué necesita mi barrio, etcétera, es mejor la reunión de grupo, seleccionando bien las personas, ¿no? No se busca necesariamente una representatividad, ¿no? Sino el que sean personas cuya voz sí que pueda, digamos, de alguna forma influenciar o representar, pero no en el sentido político, sino en el sentido de ser una opinión común que se pueda encontrar replicada en muchas otras voces, ¿no? Eso es un tema hoy por hoy bastante sencillo de hacer, reuniones de grupo, mesas, y también creo que es muy importante hacerlo corporativamente, en el sentido de que poder reunir a personas que tienen un interés común. Vamos a empezar por lo que, digamos, todos veríamos como más simpático, ¿no? Desde sociedad civil, grupos ecologistas, defensores del patrimonio, asociaciones culturales, asociaciones vecinales, etcétera, pero sigamos, ¿no? Promotores inmobiliarios, hoteleros, comerciantes, inmobiliarios que están orientados al alquiler, empresas públicas, es decir, sector de la movilidad, de los taxis, de los autobuses. Es un ecosistema muy amplio, ¿no? Entonces, no es fácil, pero la búsqueda de un plan es el consenso. En gran medida, el tópico que yo también muchas veces he hablado de que el plan es un poco una constitución, ¿no? Y una constitución es tanto mejor cuanto maneja muy bien ese consenso, es ambigua cuando tiene que ser, es más definida en otros puntos, ¿no? Para, primero, permitir oscilaciones en la gobernanza, ¿no? Alternancias y cambios de enfoque, ¿no? Que es, yo creo, la salud de una democracia, y por otra parte, un consenso básico. Claro, si no hay un consenso básico, el tema del plan se derrumba, ¿no? Entonces, ese enfoque de entender que el plan no es una mesa donde muy pocos, con poder económico principalmente, dirimen el futuro de la ciudad, ¿no? Sino justamente la oportunidad, ¿no? Que una sociedad, digamos, como la nuestra, ofrece a la opinión pública de tener voz en esa mesa. Es verdad que los intereses económicos sin duda son muy determinantes, ¿no? Que el plan puede prohibir, puede prevenir, pero es muy difícil que pueda decir, y aquí se invierte, y aquí se va a rehabilitar, y aquí, porque sin ninguna duda, en una sociedad de mercado, esto va en última instancia a necesitar inversión privada, ¿no? Pero no cabe tampoco ninguna duda de que a través de ese consenso y de certeza, incluso la inversión privada encuentra un marco mucho más inteligente y mucho más estable. Es decir, lo que realmente perjudica más al urbanismo es la inestabilidad, la confusión, ¿no? Yo diría que las puertas de todo esto, digamos, de lo que rechazamos en el ámbito del urbanismo y de la sociedad en general, de prácticas irregulares, de favoritismos, etcétera, etcétera, se nutren fundamentalmente de las dificultades, de la confusión burocrática, de cuestiones que la luz, la transparencia, esto benefician en realidad a todos, ¿no? Incluso a los que se van a ver frustrados aparentemente de sus óptimos, ¿no? Doctor Ezquiaga, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos hemos quedado con muchas ganas de más y esperamos poderlo ver en Lleida muy pronto. Sus ideas son clarísimas y su vocación de poner los puntos sobre las sillas en un momento donde está el debate para nosotros es muy interesante. Ha sido todo un honor esta entrevista, así que si le parece lo dejamos aquí. Fenomenal, encantado, y ha sido un placer poder conversar. Muy bien, muchísimas gracias.